que se llama Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y Funciones del Prevencionista. Como ustedes ya han podido revisar, son 45 diapositivas que tenemos que, de alguna manera, poderlas trabajar de una forma lo más, no sé si decir interactiva, o de repente que pudiéramos hacer algún tipo de intercambio de ideas en algunos temas. De hecho, eso me da pie un poco a decirles quién soy, ¿no? Si bien es cierto, ahí me lo han entregado con la presentación del colega y buen amigo Marcos Quispe, por si acaso él es también un ingeniero de minas, egresado de la Universidad Nacional de Tacna, trabaja conmigo, es docente universitario. Entonces, quiero un poco también darles y explicarles cómo me gustaría que ustedes asuman lo que se conoce como un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, y con mayor razón, qué funciones tiene el prevencionista. Así es que desde el título vamos a ir con calma, vamos a ir explicando cada una de las etapas y los tópicos que tiene esta presentación, ¿ya? Y de alguna u otra manera yo voy a hacer énfasis en los ítems que considero, con la humildad del caso, son los más importantes que debemos de tener en cuenta. Hemos empezado bien, yo tengo que cerrar esta clase hacia 5 minutos antes de las 6, así es que más o menos hacia las 4:30 más o menos vamos a hacer un pequeño break, de unos 5 o 10 minutos, para relajarnos un poco también, ¿no? Este medio, por si acaso, es si tiene alguna característica que es doble o triplemente absorbente que el presencial. Si lo sabremos quienes estamos trabajando de forma remota, ¿no? Yo particularmente, no solamente dicto clases en la universidad, pegado obviamente a mis estudiantes, sino que también dirijo la escuela, ¿no? Yo soy director de la Escuela de Ingeniería de Minas de Moquegua, entonces es todo un tema del ambiente no presencial, ¿no? El virtual. Fíjense que cuando hablamos de, entremos de una vez en materia, cuando hablamos de gestión de la seguridad y salud ocupacional, de manera automática estamos hablando de algo que ustedes, ahí está escuchando a dos señoritas que por un tema laboral, a 2 de ustedes o 3 de ustedes, por un tema también de interés laboral porque están cambiando de área, ahí tengo 2 muchachos, uno de metalurgia y otro de mi especialidad, que ya prácticamente van a terminar la carrera, de uno de metalurgia y otro de minas. Entonces tienen que manejar y entender que este tema de la gestión de la seguridad, si bien es cierto, hoy por hoy todo el mundo en el sistema productivo habla de la importancia de la gestión de la seguridad, le falta una palabrita, que es los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y cuando ya hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, el tema es muy complejo. Es complejo, no es difícil, pero es articulado. Esa complejidad, ¿por qué la tiene? Porque un sistema de gestión maneja herramientas de gestión de seguridad. Y cuando hablamos de herramientas de gestión de seguridad, si ustedes ven, me imagino que a la hora que se han inscrito les han pasado una lista de cursos, lo van a ver, no se preocupen, acá estamos viendo de manera introductoria. Hablamos, por ejemplo, de que ese sistema tiene que tener procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿no? Ese sistema tiene que tener estándares operativos para cada actividad o acción que se haga, y o en equipo o en herramienta. Tiene que tener un reglamento interno de seguridad. Tiene que tener también los famosos IPERS, ¿no? Los instrumentos que nos van a permitir poder hacer la evaluación. Vamos a recibir a ver, Stani dice, vamos a tener que también conocer, y también es un curso que ustedes van a llevar IPERC, ¿no? Les decía, ¿no? La identificación de peligros, evaluación y control del riesgo, ¿no? Tenemos que también conocer y entender lo que es también un mapa de riesgos, ¿no? Y todo esto, por lo general,
viene de la mano de una reglamentación y de una normativa, perdón, nacional, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que justamente la vamos a ver ahorita nomás, ¿ya? Entonces, por favor, como les decía, estemos muy claros desde el principio, ¿no? Cuando hablamos de gestionar la seguridad y la salud ocupacional, para poderla hacer, la tenemos que hacer por intermedio ¿de qué? De un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, que va a tener, como les decía, una articulación y una complejidad que va a ser directamente proporcional al número de trabajadores que se van a desempeñar en la empresa. Eso no quiere decir que si la empresa es pequeña no lo va a tener, lo va a tener, sino que muy probablemente esa articulación va a ser mucho más dinámica, ¿no? Al ser de actividades cortas y también de menor cantidad de participantes. Entonces, por favor, vamos un poco, como se dice, desgranando algunas cosas que sí son importantes. Como le dije, van a haber algunas diapositivas donde nos vamos a tomar un tiempito, y otras de repente las vamos a referenciar, como es la parte de lo que es la base legal, ¿no? Bien, avancemos. Claro. Entonces, si eso es lo que debemos conocer como el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, entonces, ¿cuál es la función que tiene el prevencionista? Entonces, ahí ya empezamos a hablar de algunos tópicos y hacer algunas diferencias. En el mercado laboral y en el sector productivo, la palabra prevencionista, por lo general, solo es asociado al ingeniero de seguridad. Existen universidades que forman prevencionistas y lo forman a nivel profesional, ingeniero de seguridad, y también, lo cual es lo que se sugiere, se forma a nivel técnico, ¿no? Un nivel técnico que lo puede dar un instituto, un nivel técnico que se puede adquirir a partir de un diplomado, una segunda especialidad, ¿se entiende? Por lo tanto, ¿qué tiene que ser o qué se tiene que decir acerca de las funciones del prevencionista? Es justamente tener las habilidades, los conocimientos y las destrezas, ¿para qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué tiene que tener esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos? Yo me imagino que más de uno ya está habituado, ¿verdad?, a manejar el Zoom, ¿no? Y el Zoom, por ejemplo, se puede levantar la manito, ¿no? O bueno, como somos tan pocos, de repente directamente poder tomar la palabra. No tienen que buscar mucho, está dentro de la información que tienen. ¿Alguien desea decir? Esas habilidades, esas destrezas, las tiene que tener justamente para poder gestionar el sistema de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Entonces, ese prevencionista, que por lo general he visto ahí algunas cartillas donde se ofrece la currícula sobre todo de paquetes orientados a nivel técnico, son aproximadamente cerca de 2 años, algunos son hasta de 3, definitivamente buscan justamente eso, de que el prevencionista tenga la habilidad de gestionar las herramientas de gestión de seguridad. ¿Cuáles son las herramientas de gestión de seguridad? Los IPRC, los reglamentos internos, poder saber entender, llevar y elaborar lo que es un PES, ¿no? Un procedimiento escrito de trabajo seguro, un IPRC, perdón, un estándar de trabajo que va asociado con el PES, ¿no? Desde ahora ya tienen que ir dándose cuenta que, por ejemplo, el PES con el estándar son primos hermanos, van de la mano, son primos hermanos, y si la actividad es no recurrente, si la actividad se realiza muy ocasionalmente, entonces será pues ya un ATS, ¿no? Quien sume ambas actividades, como se les dice, actividades no rutinarias, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hacia eso apunta entonces este primer curso, ¿no? De tener una idea general acerca de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, y también cuál es el rol que le va a tocar
al prevencionista a la hora de hacer este trabajo, ¿ya? El marco normativo. Como les decía, el marco normativo tiene esencialmente como primer gran protagonista a la 29783, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y muy importante, su reglamento, ¿no? Acá más bien yo sí voy a hacer hincapié, ¿a qué le hacemos caso? ¿A la ley o al reglamento? Tenemos que hacerle caso a ambos, pero digamos tiene su pequeño truco, ¿ya? Que es el 005, ¿no? Que es justamente lo que hace de que esa ley sea operativa. Yo, obviamente, he leído el 100% de la ley y el 100% del decreto supremo, y a veces es un poco frustrante cuando no tienes una base legal formativa legal, perdón, para entender eso, porque lo primero que vas a decir, oye, pero muchas de las cosas que se dicen en la ley están descritas en el reglamento. Sí, pero el reglamento ¿qué le da el reglamento? Le da tiempo verbal. Por eso los reglamentos son justamente la parte operativa de la ley. Y es obvio que gran parte de los tópicos que se han determinado dentro de una norma, dentro de una ley, tienen que estar reglamentados, valga la redundancia, a partir de un decreto supremo. El rango de ley, ustedes ya lo saben, a propuesta del presidente, a propuesta incluso de un ciudadano, es tramitado al Congreso y tiene que ser rigurosamente aprobado ahí. Y el decreto supremo ya es, como es operativo, ya lo determina, en este caso, el sector involucrado, ¿no? En este caso sería pues el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Que con su momento fue así, ¿no? Claro, en consulta a Ocinermin, el propio Ministerio de Energía y Minas, que suele ser, digamos, el referente en términos de seguridad y salud ocupacional, sin ofender a las señoritas, a los señores que tienen formación, me acuerdo, en electrónica, puede ser, ¿sí? Y de otras actividades. Si hablamos de todos los sectores productivos, es pues el sector energía y minas quien más ha avanzado en este sentido, ¿no? También se tiene una resolución ministerial, la 050, que hace referencia a formatos referidos con información mínima que deben contar los registros de las obligaciones u obligatorios de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y ahí por el estilo ven una serie de normas complementarias, ¿no? Entonces, como pueden ver, existe pues un marco normativo bastante nutrido, pero que en términos generales, si ustedes quieren tener digamos, un conocimiento general y suficiente, céntrense, perdón, en los dos primeros, ¿no? En la ley y su reglamento, ¿no? La 29783 y la 005 del 2012, ¿no? Entonces, eso es básicamente en cuanto a la parte de lo que corresponde a lo que es el marco normativo vigente, ¿no? Y como tal, hagamos esa pregunta que ven ahí, ¿no? ¿Qué regula esta ley que fue publicada un 21 de agosto del 2011? Déjenme decirles que fue, de hecho, si no la tercera, la cuarta norma que publicó en su momento y recién estrenado presidente don Ollanta Humala Tasso, ¿ya? Obviamente esta norma pues, fue trabajada con toda la anticipación del caso en el gobierno anterior, ¿no? Entonces, ¿qué regula esta ley? Dice, es la norma con rango legal que regula todo lo referente a la prevención en la seguridad y salud en el trabajo. Y ahí les voy a dar una información que muy pocos a veces comparten y que tiene que ver justamente con algo que les explicaba respecto a que el sector minería, ni siquiera energía y minas, el sector minería es, digamos, el sector productivo nacional quien más ha avanzado en temas de seguridad. No por las puras, esta ley es del año 2011, el primer reglamento de seguridad y salud ocupacional que tuvo el Perú
no fue una general, fue una específica en la minería, y que fue el año 2001. Tuvo un reglamento de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Que fue ya para el 2010. Y fíjense, hubieron dos normas anteriores sectoriales y recién sale la ley el año 2011. ¿Por qué hago yo esa aclaración? Porque esta ley efectivamente regula los sistemas de gestión de seguridad. Cuando ustedes vean esa norma, van a leer sobre un tercio, el primer tercio de esa norma, sobre todo de la ley, está referido a lo que es la estructura de un sistema de gestión de seguridad. ¿Ya? Y luego, automáticamente ya viene sobre las obligaciones, en las obligaciones y responsabilidades del empleador con respecto a las condiciones de salud ocupacional de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque es una norma general. Pero resulta, ya les hablé que la minería tuvo su primera norma en el 2001, tuvo una evolución en el 2010 y tuvo una tercera mejora hacia el año 2016, que fue la 024, Decreto Supremo 024-EM-Energía y Minas-2016. Y sobre eso tuvo encima una modificatoria importante de cerca del 15% de sus artículos, que fue el otro Decreto Supremo, la 023, al año siguiente. Entonces, como pueden ver, si la pregunta que ya debe estar en sus cabecitas es, entonces, si usted me menciona todas esas normas, entonces, ¿por qué existe esta ley? Es que la ley es de rango general. Y como les dije, básicamente se refiere, y esto está muy bien planteado por mi colega, a lo que son los sistemas de gestión y las funciones que deben tener los prevencionistas, y en la parte ocupacional, las responsabilidades y su alcance que debe tener el empleador hacia sus trabajadores. Entonces, la pregunta, como se dice, cae de madura. Entonces, ingeniero, ¿qué vio la 046 el 2020, el 2001? ¿Qué vio la 055 el 2010? ¿Y qué ve? ¿Qué ve? ¿No? Porque esta está vigente, la 024 y la 023, ve justamente ya las condiciones específicas de seguridad del sector minería. Hubo en su momento que hacer una aclaración respecto a cuál era el rango de vigencia, no de la ley, sino de la 005, ¿no? O sea, del reglamento, hasta dónde iba su rango de aplicación, y la 024 hasta dónde iba, pero en su momento no era 024, era 055, ¿no? Porque se aprobó el 2010. Y ahí se determinó efectivamente que todo lo que tenía que ver para la minería con lo que es la parte de salud ocupacional y derechos laborales, lo veía esta norma, la ley 29783 y su reglamento, la 005. Y todo lo que tenía que ver con la parte ya del ciclo de minado, las actividades propias que se tienen que hacer en minería, tanto con lo que es el proceso productivo y las actividades conexas, las veía el reglamento específico de la minería. ¿Ya? Avancemos. Objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Miren qué importante. Si estamos hablando de un sistema de gestión, tenemos que hablar de manera preventiva. Y como dice ahí, promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Es fácil decirlo, porque como bien reza el dicho, el papel aguanta todo. Es fácil justamente establecer, ¿verdad? Es fácil establecer y decir, oye, si en la vida todo se pudiera prevenir, seguramente los accidentes, cualquier tipo de cosa imprevista va a ser poco probable que se dé. Sí, tienes toda la razón. Pero justamente el reto está en que si nosotros pudiéramos tener controles reales sobre las diferentes actividades que se hacen en el sector productivo en general, llámese pesquería, industria, transformación, agricultura, todas las actividades productivas debieran tener procedimientos y debieran tener estándares de trabajo. ¿Los tienen? No creo que los tengan. El sector minero los tiene,
Claro que los tiene, pero ¿por qué los tiene? ¿Los tiene por arte de magia? No, acuérdense lo que les dije hace un momento. Nosotros ya venimos con una cultura preventiva de la seguridad desde el año 2001. Vamos a cumplir 20 años. ¿De cuándo es la ley de seguridad y salud en el trabajo? Del 2011. Ni siquiera ha cumplido 10 años. Y todavía su reglamento fue 2 años después. Perdón, un año después. Y la implementación todavía se viene llevando a cabo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, no hay ningún colega, porque todos los ingenieros somos colegas, solo que tenemos diferentes especialidades, pero yo, por ejemplo, soy estudiante del programa doctoral de aquí de la Universidad Jorge Basadre de Broma, y por ejemplo, sí tengo una colega que es ingeniera pesquera, y obviamente, pues, son sus palabras, en temas de lo que es prevención de accidentes y en temas general de lo que es seguridad, recién están empezando, ¿no? Recién están esperando. ¿Qué es un P? ¿Qué es un estándar? Son cosas que se tienen que elaborar no desde afuera, sino desde adentro. Entonces, imagínense esa cultura preventiva en un sector donde recién estás implementando sistemas de gestión de seguridad, hay bastante tela por cortar. Escuchaba a uno de sus compañeros que decía que iba a pasar, si no me equivoco, decía de lo que es la parte de logística a la parte de seguridad. Todo lo que te estoy diciendo, vaya que te va a servir. Entiendo que esto se está grabando y después ustedes van a acceder a la presentación. Así es que yo creo que bastantes ideas van a poder sacar de aquí para poderlas aplicar. Y no necesito decirles, no necesito decirles que estoy a su disposición para cualquier consulta, ¿no? Yo soy prácticamente ya colaborador desde el año pasado permanente con el instituto, así es que cualquier consulta me la hacen llegar. Hacia el final compartiremos sobre todo correo, ¿no? Para que me hagan alguna consulta, algo que no les haya quedado claro. Entonces, cuando decimos deber de prevención del empleador, quiere decir automáticamente que quien es responsable de tu seguridad, definitivamente quién es la persona que te contrata. Porque de acuerdo a la ley de seguridad, justamente toda la responsabilidad del trabajo seguro recae esencialmente ¿en quién? En el empleador. Fiscalización y control del Estado. En este caso, ¿quién la hace? Ya hicimos, ¿verdad? La diferenciación en minería, pero en otros sectores, como el sector pesquero, agroindustrial, agroexportación, etcétera, etcétera, la hace totalmente ¿quién? La SUNAFIL. Solo en el sector energía y minas, esta actividad de fiscalización por parte del Estado es compartida por la SUNAFIL. ¿Y quién más? OSINERMIN, para quienes tuve el placer, digámoslo así, de trabajar por poco más de 3 años como supervisor de OSINERMIN en temas de infraestructura y servicios en minería para gran y mediana, ¿ya? Y también se habla de lo que es la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. ¿Y por qué es importante hablar sobre la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales? Por una sencilla razón. Cuando tú leas la ley, la 27983, o sea, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y con mayor razón, su reglamento, te vas a dar cuenta, en la zona medular, en la parte central, que efectivamente, por ley, por mandato de ley, es responsabilidad de la representación de los trabajadores tener participación. ¿En dónde? En los comités de seguridad. No solamente la ley lo ampara, sino que obliga a que los trabajadores vía su organización sindical tengan representación, con voz y voto. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Ya lo hemos dicho, la de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que eventualmente un trabajador pudiera adquirir. Por eso, hagamos la diferenciación. ¿Quién ve el tema de las enfermedades? Justamente la segunda parte del sistema de gestión. El sistema de gestión de seguridad ve la parte operativa y la parte de salud ocupacional se ve justamente en la parte de lo que es la que concierne a el control de enfermedades, ¿ya? Que pueden darse, ¿no? La más famosa, por ejemplo, en términos generales, ¿no? Por ejemplo, en lo que es sector
exportación, la exposición al polvo pues, es más que evidente, ¿no? La generación puede de este mal en los pulmones que se llama silicosis, ¿no? Que en la minería antes era pan de todos los días, y ahora está reducida grandemente. ¿Por qué? Porque toda la vida no se contaba con los EPPs, ¿no? Toda la vida no se ha trabajado con EPPs, ¿no? Los EPPs se han trabajado esencialmente recién a partir de que, en este caso, el sector minero los implementó hacia finales del siglo pasado y que se comenzaron a normar en el primer reglamento de seguridad y salud ocupacional que les dije, ¿no? Que se tuvo. El ámbito de aplicación, como ustedes pueden ver, a todos los sectores económicos, ¿no? Y de servicios, empleadores y trabajadores, y va desde el régimen privado, régimen público, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, ¿no? Y es por ello de que todos ustedes, por una o por otra razón, efectivamente, tienen, pues, ¿no? Tienen la inquietud, ¿no? La necesidad también, ¿no? De poder conocer más acerca de lo que es la seguridad. Yo estoy tratando de hacer una explicación bastante amplia sobre lo que ustedes deben de conocer y, como les dije en la primera diapositiva nomás, entender que la gestión no es general, la gestión es sobre el sistema de gestión. Por lo tanto, ese sistema de gestión tiene que crearse. Hoy por hoy un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es básicamente tarea de un grupo de profesionales y especialistas multidisciplinarios e interdisciplinarios, que no es lo mismo, que se encargan de elaborar los mejores procedimientos y las mejores formas para el desempeño de los trabajadores y lograr ¿qué cosa? Que no sufran accidentes, ¿no? Como dice ahí, principio de prevención, el empleador garantiza el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, aún sin tener vínculo laboral, prestan servicios o se encuentren dentro del centro de labores. La última parte, ¿cómo se debe entender? Rapidito nomás. Asumamos que nuestra empresa es una empresa distribuidora de gaseosas, ¿ya? Y esta empresa, como tal, es abastecida por una empresa mayor que viene y te trae los productos a tu hangar, ¿no? A tu almacén. Pero no es tu trabajador. Pero si se accidentó, le cayó de repente una pila de cajas de gaseosas en la pierna y se accidentó. Incapacitante temporal. Ah, no es mi responsabilidad. Él es de otra empresa. No, el accidente ¿dónde lo sufrió? En tu cancha o en tu patio de tu almacén. Perfecto, es tu responsabilidad. Entonces, a eso se refiere. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a que el ámbito de aplicación, en definitiva, este ámbito de aplicación está directamente relacionado a las actividades propias y no propias, pero que en tu espacio físico del entorno de tu empresa, si ocurren, están y son parte de tu responsabilidad. Bueno, aquí tenemos ¿cómo le podríamos decir? Un esquema de lo que se denomina, en términos generales, como una cultura preventiva, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? La mejora continua, ¿no? Que busca primero asegurar, luego planificar, luego se actúa y luego ¿qué hacemos? Verificamos, ¿no? ¿Por qué decimos asegurar? Ahí está. Porque primero se hace una revisión gerencial y general, diría yo, de todas las actividades que se realizan en determinadas empresas, ¿no? Algunos le llaman, por ejemplo, línea base, ¿no? Línea base, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico situacional, por llamarlo de alguna manera, ¿qué es lo que hacemos? Entramos a la etapa de planificación. Y para poder planificar, ¿qué tenemos de tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos que están ahí señalados. Las normas que tienen injerencia en nuestro sector, crear el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, hacer la identificación
de peligros y evaluación de riesgos, establecer una política, trabajar bajo metas y objetivos, y tener un programa de seguridad y salud en el trabajo. Y ojo, no es necesario que tomen nota, pero sí que de repente dentro de las ideas fuerza que debe quedarles de esta explicación, deben tener muy en cuenta. Estos programas son anuales, no son eternos. Toda empresa, y de acuerdo a esta ley, la 29783, está obligada a elaborar un plan anual de trabajo en lo que es la gestión de su sistema su programa anual para gestionar su sistema de gestión. Y luego ejecutarlo, ¿no? Ejecutarlo teniendo en cuenta pues, un nivel de responsabilidad, un nivel de entrenamiento, establecer sistemas de comunicación, registros, ¿no? Las herramientas de gestión de seguridad, un control documentario, les hablaba de los procedimientos, ¿se acuerdan? ¿No? Y siempre debe tenerse un plan de contingencia, ¿no? ¿Por qué? Porque por más trabajo prolijo que nosotros hagamos en términos preventivos y podamos establecer para cada actividad rutinaria un procedimiento y un estándar, siempre van a haber aspectos no controlados que van a necesitar necesariamente de una preparación para emergencias, ¿no? Y luego ello tiene que verificarse, como bien se dice ahí, para poder establecer si es que a partir de una auditoría externa, notar qué cosa, las debilidades, ¿no? Si hubieran debilidades, o también no conformidades, acciones correctivas y o preventivas, en términos generales hacer un monitoreo y una medición del desempeño, ¿no? De tal manera de que con eso completamos pues justamente ese ciclo que se llama el ciclo de la mejora continua, ¿ya? Entonces, como pueden ver, este esquema busca, este traslape que se ha hecho, lo único que hace es hacer justamente la verificación de ello, ¿ya? Muy importante, liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, vean que solamente hay dos líneas, ¿no? Dice, es responsabilidad del empleador quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. Y ahí es inevitable que se me venga un poco para compartir con ustedes mi experiencia profesional. Fíjense que yo, dentro de mi desempeño laboral hacia el año 2012, estuve desempeñándome como ingeniero supervisor de seguridad en el proyecto Quellaveco, en Moquegua. Por lo tanto, he trabajado de la mano con su sistema de gestión de seguridad. Ellos tienen un sistema de gestión de seguridad en esa época, estamos hablando de Anglo American, que Safety Way se llamaba. ¿Ya? Entonces, este era un sistema de gestión corporativo que Anglo American aplicaba a todas sus unidades mineras regadas en todo el mundo. Ustedes deben saber que Anglo American no solamente es Quellaveco es una de sus, como se dice, es una de sus cerecitas del pastel, porque es un tremendo yacimiento, el que van a explotar por más de... Primero proyectaron 20, después se fueron a 35, después comenzaron a hacer el túnel para el desvío del río Asana, perdón, del río que pasa por ahí, sí, por Asana, y se dieron con la sorpresa de que había más mineral y más mineral. Hoy por hoy el proyecto está proyectado para más de 50 años, con tecnología de punta, ¿Y yo por qué resalto eso? Porque hablaban mucho de liderazgo, ¿no? Y los liderazgos, en primer lugar, no solamente tienen, ellos le llamaban, no sé cómo sea ahora, estamos hablando ya cerca de 10 años, que no tengo contacto con su política, me dediqué a otras cosas, después de ello me fui a trabajar, como les dije, a Ocinermin, hacían presente al liderazgo, ¿no? Y ellos le llamaban liderazgo visible. Para ellos, ¿qué es el liderazgo visible? El liderazgo visible es algo que incluso en los spots, pueden incluso buscarlo porque debe estar en el YouTube, ¿no?
es la visualización del gerente corporativo dándole la mano al trabajador probablemente más básico, más humilde de la corporación. Se me ocurre un conductor, se me ocurre un operador de pala mecánica, se me ocurre un operador de equipo de transformación, etcétera, etcétera. Los niveles más bajos, ¿no? ¿Y cuál es la típica actitud? La manito, ¿no? Dándose la mano. O si no, abrazándose, ¿no? Y saludando y tomándose la foto, ¿no? Y debajo, ¿no? Liderazgo visible, ¿no? Bueno, pues esos liderazgos visibles les comento que no sirven para nada, ¿no? No sirven para nada, ¿por qué? Porque la gente no es tonta, ¿no? Eso lamentablemente, y se le hizo notar, porque me acuerdo de que nosotros mandamos reportes a la central, de que eso como estaba enfocado, su liderazgo visible, no solamente era ridículo, ¿no? Porque es ridículo, ¿no? Venirse y tomarse la foto, y se sigue practicando, ¿eh? ¿No? Venirse, tomarse la foto con el trabajador más humilde, mostrar la mejor sonrisa, y debajo colocarle un cliché, y decir liderazgo visible, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente esa foto que denota el compromiso de la alta gerencia con el trabajador. Claro, ustedes ya deben estar pensando, el ingeniero Flores, ¿qué querrá? Querrá en todo caso que el gerente general venga, coloque su oficina al costado de la caseta de, sí es un vigilante, al costado de la caseta del vigilante y desde ahí despache. No, no, eso tampoco es liderazgo digital, eso ya más bien es ridículo, ¿no? Es ridículo porque para empezar, eso no se quiere de un liderazgo. El liderazgo se tiene que traducir básicamente en la capacidad, en este caso, como bien dice ahí, del empleador, de poder tener comunicación, habilidades, destrezas, capacidad de solución de problemas, tener una actitud, un comportamiento real hacia los trabajadores, que se note el trabajo en equipo a partir de una organización y que el trabajador no vea, sienta, esa es la palabra, sienta que su empleador, que su gerente general, el de más arriba, el que trabaja probablemente en Lima, se hace o forma parte, un ratito, ya está, forma parte de lo que está realizando su empresa. De tal forma que cuál va a ser el efecto que vas a tener de parte de tu plana de trabajadores, algo muy simple y esencial. Vas a tener, a partir de un buen liderazgo, el efecto es inmediato, compromiso. Vas a tener un compromiso de parte del trabajador, ¿no? De que el desempeño que va a tener lo va a hacer sabiendo que no es que lo hace porque a fin de mes o a la quincena va a recibir un dinero, un pago, una contraprestación, se le dice, ¿no? No, sino que va a tener esencialmente como idea de que lo que él hace, por más pequeño que sea, por más insignificante que sea, es parte del engranaje de la corporación, sea el tamaño que fuere. Y en la medida que la empresa sea más grande, si ese liderazgo se traduce en esos 6 aspectos que van ahí justamente enmarcando lo que está en el medio como liderazgo, en definitiva va a tener un efecto, como le dije, no solamente de compromiso, no de hacerte ganar más dinero si eres el empleador. El compromiso más importante y que tiene que ver con el motivo de este curso, ¿cuál es? El compromiso con su seguridad. Que eso es lo que realmente nos importa, ¿no? Compromiso con su seguridad. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, por si acaso, liderazgo ustedes lo van a ver en un curso, si no me acuerdo, está compartido, pero es todo un tema, ¿ya? Tiene sus etapas, tiene sus formas, tiene sus protocolos para poderlos llevar a cabo, porque definitivamente es una parte importante dentro del engranaje y la estructura de la gestión, ¿de qué? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? A ver, hasta acá yo creo que es una buena oportunidad. ¿Alguna consulta? ¿De repente alguna inquietud, algo que querer comentar?
hasta la parte de liderazgo. Algo que quieran de repente preguntarme. Sí, bueno, vamos avanzando entonces. Volvemos. Dice, ¿no? Verdad, no estoy leyendo los mensajes. De repente ahí hay algo. No, estos son del... A ver, buenas tardes, buenas tardes. Ya, perfecto, no hay problema. Más bien voy a desactivar esto de acá. Ahora sí, porque ya no nos moleste. No había encendido para... Ya. Para que no haya ese sonidito. Ok. Listo. Dice que este liderazgo puede delegar funciones y la autoridad al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados de este sistema de gestión, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente. Claro, como les decía, no se trata tampoco de ir de un extremo a otro, ¿no? Definitivamente esas 6 características que englobaban en la diapositiva anterior tienen que articularse de alguna manera y no hay otra forma que los niveles intermedios, ¿no? ¿A quiénes se delega esas funciones? ¿No? ¿A quiénes se delega esas funciones? A los niveles intermedios. ¿Cuáles son los niveles intermedios? Pues simplemente aquel nivel de mando que se llama de línea, ¿no? ¿No? Los supervisores de línea, ¿no? ¿Y quiénes son los supervisores de línea? Los profesionales, ¿no? Ya sea, en este caso, aquellos que son a partir, porque probablemente haya un departamento, un área de seguridad, o de la propia, si es una empresa regular o pequeña, dentro de la misma parte operativa, eso puede estar en manos de un ingeniero probablemente industrial o un ingeniero de cualquier especialidad, miren ustedes, con especificación, perdón, con especialidad en la parte de seguridad. Y se puede suscribir contratos de locación de servicios con terceros para la gestión, implementación y monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre el sistema de seguridad de los trabajadores. Entonces, acá ya, ¿a qué se refiere? Efectivamente, cuando ya tienes, ¿no? Cuando ya tienes una empresa de una magnitud tipo, por ejemplo, la empresa Gloria, ¿no? La empresa Gloria que trabaja estos productos lácteos, ¿no es cierto? Entonces ya la magnitud de tu empresa es mayor, ¿no? Entonces, tú como empleador ya no vas a poder, de repente, implementarlo de manera directa, ¿no? Entonces, por eso dice que puede suscribir contratos de locación de servicios con terceros para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de lo que establece, ¿no? La ley de seguridad, ¿qué más? Su reglamento, la 005, ¿no? Y claro, obviamente que está involucrado pues al sistema de seguridad de los trabajadores, ¿no? De lo que es seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? SST, ¿ya? Entonces, ¿sí lo puede hacer un tercero? Claro que puede hacerlo un tercero. ¿Cómo es este equipo? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Tiene que tener esa característica, ¿no? Es un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Por qué es multidisciplinario? Porque abarca las especialidades que tiene esa empresa o ese sector productivo. Por eso es multidisciplinario. ¿Y por qué es interdisciplinario? Porque no solamente se debe conformar con que estén los especialistas de determinadas ramas que tienen que ver con el quehacer de esa actividad, sino que tienen que relacionarse. Y lo más importante, esa relación debe de venir en un producto
que tiene que ser trabajado para los intereses de la empresa la cual te solicita el servicio. No hacer copy-page. Ya, a ver, quienes de repente son un poco más acuciosos, no es que, oye, ¿esta empresa de qué es? Del lácteo. Oye, yo hice un sistema de gestión para otra empresa del lácteo, para Nestlé. Oye, eso lo podemos aplicar aquí para Gloria. No, 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 no. Craso error. Craso error. Porque con toda seguridad, de arranque nomás, su línea base que se hizo para esa planta no tiene nada que ver con la línea base que tú tienes que hacer para... Y no necesitas ni siquiera usar el modelo, porque ya dentro de su protocolo, la 005 tiene ya la estructura de cómo poder hacer tu línea base como primera herramienta. ¿Se acuerdan de la mejora continua? ¿No? Antes de la planificación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una evaluación de línea base, ¿no? Ello no exime al empleador de su deber de prevenir y, de ser el caso, de resarcimiento. ¿Qué quiere decir? Está claro que la 27983 te obliga a que tú asumes la responsabilidad como empleador, pero, miren qué importante, si bien es cierto, debes prevenir, y como te he dicho, siempre van a haber aspectos que no, puntos no detectados dentro de la secuencia de todas las actividades que se realizan en la etapa de ejecución, sea la naturaleza que fuera tu empresa, ¿no? Siempre van a haber aspectos que no vas a poder detectar, por eso siempre se dice, por eso siempre hablamos de mejora continua. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas son perfectibles. Entonces, si ocurre un accidente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obviamente, pues tienes que cumplir con tu obligación de resarcimiento, ¿ya? Entonces, la norma contempla todos estos aspectos para efectos de poder hacer un trabajo que sea más eficiente, ¿no? Que eso es lo que se quiere, ¿no? Más eficiente. Fíjense ustedes, ya estamos un poco entrando ya a la parte de lo que es la estructura, ¿no? La parte documentaria que debe tener el sistema de gestión. Ahora sí ya hablamos de sistema, ya no hablamos solamente de gestión, ¿no? Ahí se hace una anotación sobre dónde está establecido en el artículo 35 de la ley y dónde o a qué artículos corresponde de su reglamento. Al principio les dije, ¿no? ¿Cuál es el kit? ¿Cuál es el secretito? El reglamento te da el tiempo verbal, ¿no? Te da el tiempo verbal. Entonces, ¿qué aspectos debe contemplar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si queremos establecer ahí un punto de partida, empecemos por lo primero que debe tener una organización, ¿verdad? Que es una política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí, en el objetivo y en la política, ¿cómo se traduce de forma práctica? ¿Alguien me dice? A ver cuántos muchachos estamos ahora. En la práctica, ¿cómo esto se traduce, muchachos? A ver, yo les pregunto. Esa política, esos objetivos, sobre todo los objetivos, ¿no? Cuando ustedes van a una empresa, de cualquier naturaleza, la verdad que quiero evitar lo posible hablar de minería para que no piensen que es sesgado, ¿no? Pero ustedes cuando van, por ejemplo, a una compañía de energía eléctrica, de una EPS, de repente para no salir mucho de contexto, o se van a una planta de tratamiento y de valor, que le da valor agregado de repente al aceite de oliva, en fin, en la puerta principal siempre vengan algo, que es justamente la traducción de los objetivos de la política. ¿Cuál va a ser? Bueno, para no perder mucho tiempo, son la visión y la misión de la empresa en términos
de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Toda empresa de cualquier sector productivo debe tener una política de seguridad. Tiene que tener una política de seguridad. Y ojo, hacer esa política de seguridad es un proceso que inevitablemente tiene que partir, en primer lugar, porque tiene que elaborarse lo más cercano y lo más adecuado a la naturaleza que brinda la empresa. Tiene que participar el personal o la mayoría de ellos, ¿ya? La mayoría de ellos, ¿ya? Y esa política, que por lo general son entre 1 y 3 párrafos, debe aterrizar, porque en la política básicamente, ¿qué es lo que se hace? Plasmar todo lo que la empresa, en primer lugar, es ante sí, actividades que hace y cuál es, en todo caso, su entorno o su rango de vínculo que tiene en el sector productivo en términos de seguridad. Y esos objetivos tienen que traducirse en la misión y en la visión de la empresa en términos de seguridad. Entonces, ¿cuál es su misión? Probablemente trabajar con la mayor dedicación, pero cuidando la seguridad de sus trabajadores. ¿Cuál será su visión? Tener, pues, probablemente la menor cantidad de accidentes incapacitantes, ¿no? Ni qué decir accidentes fatales, ¿no es cierto? Entonces, ese es más o menos como se orientan las políticas de seguridad de cualquier empresa, ¿ya? ¿Qué más debe tener ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues tiene que tener un reglamento interno, un RIS, ¿no? Un RIS. Este reglamento interno, ¿por qué tiene que darse? Este reglamento interno de seguridad, tranquilamente ustedes me pueden preguntar, pero ingeniero, ¿no se supone que hay Yesenia Natalie? Ya. Ingeniero, ¿no se supone que ya usted mismo nos ha dicho que hay una ley? Y encima todavía nos ha dicho que quien marca la pauta o el tiempo verbal de la ley es su reglamento, la 005. Sí, efectivamente, yo les he dicho que existe una ley y esta ley tiene su reglamento, pero es general. Esta ley y su reglamento es de alcance nacional. Y si tú tienes una empresa manufacturera, lo único que va a decir con respecto a tu empresa es como corresponde, y dependiendo del número de trabajadores que tengas, va a tener, pues, efectivamente, todos los lineamientos generales que tiene que tener probablemente tu sistema de gestión de seguridad. Pero todos los aspectos no contemplados dentro de la ley de seguridad y aquellos que no están normados dentro de su reglamento, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos en el aire? Ah, bueno, yo tengo la naturaleza, de acuerdo a la actividad que realizo, de trabajar básicamente de noche. Entonces, todos mis EPPs tienen que estar orientados y los accesorios de seguridad tienen que estar orientados para trabajar de noche. ¿Eso estará contemplado dentro del reglamento? No. ¿Estará contemplado dentro de la ley? Mucho menos. Entonces, para aquellos aspectos que no contempla la ley de seguridad y su reglamento, es por ello que tú tienes que tener un reglamento interno. Y ahí yo quiero contarles, porque de eso se trata justamente estos diplomados, de compartir experiencias, y por eso nuestro buen amigo gerente general de esta empresa, que a estos servicios de capacitación a través de diplomados, tiene a bien a convocarnos a personas que hemos hecho trabajo en lo que les estamos enseñando. Les voy a contar una anécdota. A ver, hijo, tú que eres ya prácticamente egresado de la Escuela de Ingeniería de Minas, ya habrás visitado alguna mina. ¿Y qué es lo que pasa en las minas por lo general? Esta experiencia yo la quiero compartir a partir de mi trabajo como supervisor de Ocinermin para la mediana y gran minería. No me preguntes en qué mina, pero no es una mina muy lejana,
Es una mina bien cerca que va a batir el récord de no poder sacar adelante un proyecto minero, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Entonces creo que ya sabes a qué empresa me refiero, ¿no? Qué vergüenza. Más de 10 años intentando sacar un proyecto minero y nada, nada, nada. Ni siquiera en tiempos de COVID, ¿no? Resulta que yo voy y, como les digo, como Ocinermin, a ver, para que tengan claro, para lo que es mediana minería y gran minería, es su brazo operativo en términos de seguridad, es Ocinermin. Y para lo que es pequeña minería y minería artesanal, son las direcciones regionales de energía y minas, que tienen sus áreas de fiscalización minera, ¿no? Donde también trabajé, en Moquegua, también por cerca de 2 años. ¿Ya? Así que conozco los 4 bloques que conforman la minería en el Perú. Resulta que voy a esta empresa y uno de los colegas que trabajaban en la gerencia, ni siquiera departamento, área, no, en la gerencia de seguridad, viene orgulloso, así con con la mitad de esto. Ingeniero, me dice, quiero obsequiarle el reglamento interno de la empresa. Nuestro reglamento interno, que fíjese, ingeniero, lo acabamos de actualizar, me dice. Lo acabamos de actualizar. ¿A qué bien? Y tiene una fortaleza, ingeniero. ¿Cuál? El 90% de lo que dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento están en el reglamento interno. Yo lo miré. Ahí le dije, y colega, ¿y usted cree que eso es una fortaleza? Claro, ingeniero, porque eso quiere decir de que nosotros estamos cumpliendo lo que dice el reglamento. Estamos hablando del año 2014, por si acaso. Entonces, ahora con todo lo que les he explicado, entenderán pues que lo que me dijo el colega era una pachotada, ¿no? Una pachotada, ¿no? Porque justamente lo que tiene que tener el reglamento interno es todos los aspectos que no contempla la ley y su reglamento general. Por eso es que los reglamentos internos debieran ser folletitos, porque si la ley y su reglamento establecen ya aspectos generales, entonces en el reglamento interno única y exclusivamente debes ¿qué colocar? Colocar las particularidades en términos del sistema de gestión de seguridad que tiene tu empresa y no están establecidos dentro del reglamento, la 005. Eso por favor no lo olviden, no lo olviden, sobre todo a los 2 casos de la señorita y el caballero que van a, en el primer caso la señorita que indicó que iba a hacer un trabajo, ¿no? Y que necesita conocer eso, tenga esto bastante en cuenta. Todas estas ideas que yo le estoy dando, lamentablemente no se traducen en un folleto, en nada, porque son experiencias propias que uno tiene. Obviamente, tamizadas con la lectura que obligatoriamente uno tiene que hacer a estas normas que son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, en buena cuenta, ya establecimos qué tiene la política, cómo se divide, ya hemos hablado por qué el reglamento interno tiene que ser bastante ligero, sin dejar de mencionar aspectos generales, obviamente, de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, pero hasta ahí nomás. Después debe circunscribir artículos normativos de obligatorio cumplimiento que tienen que ver única y estrictamente con la naturaleza de la empresa de la cual estamos hablando, ¿ya? Otro aspecto importante, ¿verdad?, es el hiper. En minería le llamamos hiper C. Hiper solamente es identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero está incompleto, porque ¿de qué me sirve identificar el peligro? ¿De qué me sirve, una vez identificado el peligro, evaluar el riesgo si no lo puedo controlar? Entonces, nosotros en Ocinermin, más de 3 años de trabajo ya, al segundo año, hicimos notar esto al ministerio y nos salieron con otra pachotada, ¿no? Que una cosa es, ¿no? ¿Cómo es la frase? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así nos respondieron. ¿Ya? Entonces, cuando hay gente que te responde así, entonces, hay que hacer la identificación del peligro, claro, hay que hacerla, y para ustedes va a ser un módulo, ¿eh? El IPRC es un módulo, lo sé porque yo ya lo he dictado. Yo he dictado ese módulo, ¿ya? Entonces, pero claro, tienes que hacer la identificación del peligro, lógico, para saber cuáles son los peligros en determinadas áreas de trabajo. Y ojo, otra cosa también que desde ahora
a todos aquellos que le están viendo, como se dice, un plus hacia la nueva actividad que van a hacer, la identificación de peligros, porque los van a querer agarrar. No es lo mismo pues, el peligro que el riesgo. Los peligros, ¿los puedes eliminar? No, se pueden eliminar, por una sencilla razón, porque lo peligro en mayor o menor medida es lo que está a tu alrededor. Yo ahorita estoy delante de ustedes y le puedo dar de repente un nivel bajo a intermedio a lo que es la PC que está delante mía. Por allí, por alguna razón, se genera un cortocircuito y yo toco la computadora, termino electrocutado, ¿no? Ese es el riesgo. Ese es el nivel de exposición del riesgo. Entonces, también ahí vayamos sacando algunas conclusiones, ¿no? Vayamos sacando algunas conclusiones, ¿no? La identificación de peligro, ¿qué es lo que hace? Básicamente es hacer una localización de cuáles son las áreas, objetos, equipos, etcétera, etcétera, que teniendo forma, espacio y tangibilidad, ¿no? Porque las puedes tocar, yo puedo agarrar esta computadora, yo puedo agarrar esta silla, yo puedo agarrar el foco que está arriba que de repente se me puede caer, ¿ya? Son tangibles. Pero el riesgo lo puedes agarrar, ¿no? Entonces yo tengo una frasecita hecha ahí, ¿no? Yo digo, el peligro es el sustantivo. Si el peligro es el sustantivo, entonces ¿qué es el riesgo? El riesgo es el verbo. ¿Por qué? Porque es la acción, ¿ya? Entonces, todo lo que es, por ejemplo, cuando hablamos en lenguaje de seguridad, y lo que es más importante, por eso que ustedes necesitan un conocimiento así claro, práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencias el peligro del riesgo? Ya te di un tip. El profesor ingeniero Flores me dijo de que el peligro se puede tocar, se puede palpar, por eso es sustantivo. Y el riesgo es la acción. Es lógico, ve la teoría, ¿no? El riesgo es justamente el nivel, ¿no?, de probabilidad de exposición a que te ocurra un daño. ¿A dónde? ¿A qué te expones? Al peligro. Que puede ser una silla, una computadora, una toma de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque son cosas tangibles. Y la palabrita que falta ahí, no es que a mi colega Marco Quispes de apurado no lo haya colocado, no, es que así está en la ley. No les he dicho que nosotros le hemos inventado la plana y nos dijeron, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué quisieron decirnos? Una cosa es la ley general y otra cosa son las normas específicas de la minería. Entonces nosotros hicimos nuestra ley y dijimos, ya, entonces en la minería no más controlamos. O sea, ahí le falta la C. No, pues, si yo identifico peligros y evalúo los riesgos, justamente, ¿para qué lo hago? Para poder hacer el control. El control, por eso hay un formato de I per C, ¿no? Identifico peligros, evalúo el riesgo, ¿para qué? Para evaluar controles. ¿Cuántos niveles de controles hay? 5. Y eso ustedes los van a llevar uno por uno, ¿no? Pasan por la eliminación, control de ingeniería, la parte documentaria, y el último, ¿cuál es? Los EPPs, ¿no? Los EPPs. Es un curso, ¿eh? Eso es un curso, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Entonces, así es como más o menos lo tenemos que entender. Luego, ¿qué tenemos? El mapa de riesgos. El mapa de riesgos es básicamente no es un mapa, en realidad, es una denominación, es un esquema, ¿no? Es un esquema, algunos lo llaman hasta flowsheet, ¿no? Otros lo llaman, que creo que sería lo más adecuado, sería un plano, pero no pues de una zona de tu casa, ¿no? Estamos hablando de zonas públicas o con mayor razón, zonas donde se realizan actividades productivas y donde, por ejemplo, se maneja un alto nivel de exposición al riesgo. Entonces, más abajo hay ejemplo de eso, no te preocupes. La ley de seguridad y su reglamento establece que en toda actividad, en toda locación donde se da un servicio o donde se hace una actividad productiva, tiene que haber un mapa de riesgo. Pero ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿pero para qué? Porque resulta que ese mapita, si tú lo lees, antes de ingresar, por eso dice, establece, tiene que estar en un lugar visible y a la entrada del lugar donde se realiza estas actividades, ¿qué te va a permitir?
Te va a permitir, en primer lugar, saber qué EPPs son los mínimos que exige esa área de trabajo para que tú puedas ingresar. Y a la par, para que tú puedas determinar, ¿ya? Para que tú puedas determinar cuáles son las zonas más seguras por las cuales transitar y también identificar cuáles son las zonas con mayor exposición al, ¿qué sería? Riesgo o peligro. Al riesgo, ¿no es cierto? Tiene su funcionalidad, ¿ya? Obviamente, ¿cuál es primero, no? Como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Aquí es más fácil, no se preocupen. ¿Qué fue primero, el IPRC o el mapa de riesgo? Es obvio que primero se tuvo que hacer una identificación de peligros y luego una evaluación de riesgo para aplicar controles que se traducen en el mapa de riesgos en una, que ustedes conocen, que son las señales de seguridad, ¿no? Las señales de seguridad. Luego, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos la planificación de actividad preventiva. Este es muy amplio, ¿no? Este es muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de la planificación de la actividad preventiva, estamos hablando en esencia de la preparación de las herramientas de gestión. Me explico. Toda actividad, cualquiera fuera que sea, fábrica de zapatos, de gaseosa, de producción de arroz, lo que fuere, va a tener una zona, como se llama, el área caliente, o sea, la zona de más alta exposición al riesgo. Pero ¿qué pasa? Que en esas zonas son habituales, donde se tiene que trabajar. Por ejemplo, en un taller de mantenimiento, que va a tener su área de engrase y desengrase, va a tener su bahía, va a tener su zanja, va a tener su zona de lavado, va a tener su área específica de soldadura, probablemente. Entonces son áreas, son actividades que ya están, que son propias de la naturaleza de la empresa. O en este caso, si hablamos de un taller de mantenimiento, del área de mantenimiento. Entonces, ¿cómo se aplica la planificación de actividad, la planificación de actividad preventiva en ese sentido? Nada complicado, mis queridos amigos. Es esencialmente lo que les decía al principio, la elaboración de los estándares de trabajo. ¿Qué va en el estándar? El estándar responde una gran pregunta, es el qué hacer para aquellos que están, ¿no? Que 2 o 3 casos son, ¿no? Que van a hacer, una de sus compañeras va a entrar, va a incursionar, y otro de sus compañeros va a cambiar de rubro, ¿no? El estándar, ¿a qué pregunta responde? ¿Qué hacer? El procedimiento, ¿a qué pregunta responderá? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? Esa es parte de la planificación. Y si por ahí se detecta alguna actividad no rutinaria, entonces yo tengo que tener también un esquema que ya están preestablecidos, solamente tendría que acomodarlos a la naturaleza de mi trabajo de una ATS, ¿no? Análisis de trabajo seguro, que es en buena cuenta un poquito del estándar y un poquito del procedimiento. Pero también, acuérdense que dije en este ejemplo, en un taller de mantenimiento, ¿qué también área puedo tener? De soldadura. Entonces, ¿qué necesito para un trabajo donde voy a trabajar con energía viva, en caliente? Un PETAR, un procedimiento escrito de trabajo seguro, un PETAR. De alto riesgo, perdón, de alto riesgo, un PETAR. ¿No? ¿Qué más se va a tener que planificar? ¿Qué personal va a trabajar en el área de lavado y engrase? ¿Qué personal va a trabajar en el área de soldadura? ¿Qué personal va a trabajar en el montaje y desmontaje de equipo? Pero ¿cómo los diferenciamos? Con tarjetas. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Las identificaciones. ¿Y cómo hago las identificaciones? Ya, tú me caes bien, tú trabajas en soldadura. Oye, no, tú eres moreno. No, tú estás bien para que trabajes en el área de desmontaje y montaje. ¿Así se hace esa planificación? No, es de acuerdo a la preparación, al expertise que tiene cada uno de los trabajadores para determinadas áreas para las cuales ha sido preparado. ¿Ya? Entonces, todo eso entra a tallar en la parte de planificación. Dependiendo, como estábamos hablando, de un taller de mantenimiento mecánico, ¿no? Perfecto. Entonces, oye, y siempre todos los días vamos a entrar, de frente nos damos los buenos días y ya está, cada quien a lo suyo. No. Hay que planificar, tener reuniones
antes de las actividades, que se llaman reuniones motivacionales de seguridad, que por lo general duran de 5 a 10 minutos, donde se toca un tópico, ¿verdad? Ese tópico es igual, a ver, anoche, ¿qué me soñé? Ah, me soñé con pajaritos, entonces ya hablemos acerca de cultura preventiva. Al día siguiente, no, tuve pesadillas, no, hablemos de accidentes mortales. ¿Así es? No, se planifica. Todo ese trabajo es parte justamente de lo que habíamos hablado al principio, de lo que es la elaboración de una línea base en función a la naturaleza de los trabajos que se van a realizar. Como ven, estoy tratando de aplicar mi experiencia, que, bueno, no sé cómo ustedes me vean, pero ahí estamos próximos ya a llegar a los 50 años, sin contar los 3 años, porque un año trabajé como contratado, pero ya hacia agosto, mira, hasta finales de agosto que me incorporé el 2017, antes de llegar ahí, pues son